Durante la primavera del año 401 antes de nuestra era, miles de mercenarios griegos se internaron en las tierras del inmenso imperio persa en busca de riquezas. A principios de septiembre de ese mismo año, se enfrentaron al gran rey para quedar abandonados a merced de su ejército, del hambre y del frío en un viaje de regreso que ni la mitad de los que partieron llegarían a contar jamás. Esta es la historia de aquellos soldados de fortuna. Este es el camino de Jenofonte y los 10.000. Rabia, ira, frustración. Ciro, hijo del difunto rey Darío, sabe lo que es merecer el trono de su padre por mérito propio. Pero su hermano, Artajerjes, envenenado por las palabras de quienes desean su favor, ha estado a punto de acabar con su vida. Es la madre de estos, Parisátile, quien logra que al menos el hermano menor pueda refugiarse en las satrapías de Occidente, desde donde ungir un plan para derrocar al nuevo rey antes de que éste acabe con él. Es así como, mediante el uso de contiendas militares en su zona de influencia, Ciro va reclutando aquí y allá experimentados soldados griegos que aportarán el músculo suficiente para armar un ejército competente. Desterrados de Mileto, combatientes de tierras helespontinas, aliados de Tesalia y muchos otros se reúnen finalmente en Sardes, bajo el mando de Clearco, el lacedemonio. Creyendo que partirán hacia una expedición contra los Písidas, marchan a través de Lidia, atraviesan el río Meandro y llegan hasta Colosas, donde otros más se les unen. El Marsias, principal afluente de las aguas que siguen, da paso a un hermoso palacio que Ciro tiene en propiedad y donde disfruta de la caza, allá donde dicen que Jerjes, tras su derrota en tierras griegas, lo había mandado construir. Varias parasangas de camino pasan cuando entran en Caistropedio y conocen a la mujer del rey de Cilicia, Epiaxa, con quien se rumorea que Ciro comparte las noches del verano, que ya comienza a calentar. A ella se le ofrece la revista de las tropas, que aprovechan, desde el lado griego, a mofarse con amagos dirigidos a las tropas bárbaras que les acompañan. Pero a pesar del buen ambiente entre los hoplitas, los primeros desencuentros se suceden. Algunos ya no soportan las intenciones de Ciro, y este accede a pagar más para seguir siendo acompañado en su empresa. Llegan entonces a la costa algunos refuerzos que se unen desde territorio de faraones, para llegar juntos a las puertas de Siria y Cilicia, paso estrecho de pocos estadios, donde observan con incredulidad que su defensa ha sido abandonada. A estas alturas, no son pocos los que imaginan que eso se debe a que Artajerjes ya es consciente de lo que llega por el oeste, y está condensando tropas alrededor de un colosal ejército. Por ello, algunos abandonan desde aquellas costas, pero Ciro toma una postura magnánime con aquellos que deciden marchar, lo que mejora las sensaciones del resto de los griegos que allí quedan. El río Calo está repleto de peces que los sirios han domesticado y a los que no se les puede hacer ningún daño, al igual que las palomas. Su paso les lleva hasta el palacio de Belesis, gobernador de Siria, que Ciro ordena quemar antes de llegar al imponente Éufrates. Siguiendo su curso a mano derecha, atraviesan el desierto de Arabia, donde desaparecen los árboles, y se procuran el alimento a base de burros salvajes, sabrosas abutardas y escurridizas avestruces imposibles de atrapar. Las acémilas empiezan a pasar hambre por la falta de vegetación, y las provisiones escasean. Ya solo es posible comprar en el campamento bárbaro de Ciro que los acompaña. Los problemas entre las tropas se intensifican, hasta el punto de que los hombres de Clearco y Menón se arman unos contra otros con intención de poner fin a la disputa mediante la espada. Es Ciro quien, mediante el uso de los argumentos oportunos, logra detener aquel disparate que puede haber desbaratado de un plumazo toda la expedición. Muchos desearán días después que así hubiese sido. Ciro ofrece más y más riquezas a los griegos, según se evidencia con más claridad que se dirigen hacia una batalla contra su hermano, contra el rey Artajerjes. Pero es uno de sus hombres, Orontes, quien intenta traicionar a su señor aprovechando la siguiente circunstancia. Las huellas y los excrementos en gran número denotan la presencia reciente de caballería que les mide el paso y les complica el avance, por lo que es este Orontes, quien ya ha perdido la confianza de Ciro en el pasado, quien propone liderar una avanzadilla de varios cientos de jinetes que pueda dar caza al enemigo. Sin embargo, gracias a una carta destinada al gran rey, sus intenciones son reveladas y se le somete a juicio. Su condena a muerte lo lleva a desaparecer por siempre, tras una tienda a la vista de las tropas, que aún se consternan por su traición. Pero su tumba
jamás llegará a aparecer. Es en tierras de Babilonia donde Ciro pasa revista y organiza el ejército con la esperanza de encontrar a su enemigo de manera inminente. Sin embargo, solo encuentran un largo foso que ha sido excavado y abandonado recientemente, algo que todos interpretan como la retirada de su hermano. Así lo atraviesan en su camino hacia el sureste, descuidando cada vez más la formación y el equipamiento. Durante la mañana de uno de los días siguientes, cerca del momento de encontrar descanso, Pategias, persa íntimo de Ciro, llega a galope sobre su caballo, cubierto de sudor, gritando tanto en griego como en el idioma bárbaro lo que todos temían. El ejército enemigo viene a su paso. Tan pronto como pueden, los soldados se preparan para recibir el ataque. Ciro se pone la armadura y, a diferencia de los griegos y los jinetes que lo acompañan, deja su rostro al aire, como es tradición guerrera entre los persas. Clearco toma el mando del flanco que daba al río para evitar ser rodeados por allí, seguido de Próxeno y los demás generales, hasta cerrar la formación en el este con las tropas de Menón. Las filas se despliegan en perpendicular a las aguas, y los hombres de Ciro quedan repartidos en ambos flancos. Esperan hasta la tarde, cuando en el horizonte se comienza a distinguir una enorme fila de hombres que duplica a los que allí se encuentran, a unos 3 u 4 estadios. El bronce lanza destellos con su avance. Las lanzas, los caballos y los escudos de madera que tocan la tierra se definen en la distancia. Los carros, armados con cuchillas destinadas a rebanar todo aquello que alcanzan, encabezan la vanguardia, dispuestas a acometer y romper las líneas. En ese momento, Jenofonte de Atenas espolea su caballo para recibir órdenes de Ciro, quien le asegura que los sacrificios se han mostrado favorables, y le pregunta por el rumor que se escucha entre los griegos. Zeus, Salvador y Victoria, responde Jenofonte. Ciro acepta aquel santo y seña y se preparan para la batalla. Los hoplitas avanzan mientras entonan el peán. Las voces de los hombres retumban tras los cascos. Algunos, movidos por la adrenalina, llevan sus pasos con mayor velocidad que los demás, quienes por temor a encontrar una línea desigual se esfuerzan por ponerse a la altura. De esta manera, entre gritos y golpes a los escudos llegan a la distancia de tiro de los arqueros enemigos. Pero en lugar de presentar batalla, los bárbaros se retiran y son perseguidos. Sus carros se echan a perder, incluso siendo alcanzados en algún caso por los hoplitas. Mientras tanto, Ciro observa desde su posición, ya felicitado por su compañía y siendo llamado rey, pero él sabe que para conseguir ese título debe acabar con Artajerjes. El gran rey debía haberse colocado en el centro, como es costumbre, desde donde las órdenes tardan menos tiempo en llegar a cualquier punto. Temeroso de perder la posición ventajosa con la que cuenta ahora, con un flanco debilitado por el choque en la vanguardia, decide que es el momento de dar la última estocada. Galopa junto a sus jinetes y los llamados compañeros de mesa en dirección a la posición de Artajerjes, donde logran vencer y hacer huir a gran parte de su guardia. Entonces los ojos de Ciro encuentran a los del gran rey y exclama: «Veo al hombre». El ímpetu y la valentía que le han llevado hasta tan lejos le hacen lanzarse contra su hermano, al que consigue herir a través de la armadura. Sin embargo, en ese momento, y dado el incauto de su acometida, un dardo logra atravesar por debajo de su ojo y hacerle caer sobre la tierra. Esa misma nube de polvo ve morir, de la misma manera, a gran parte de su guardia personal en el momento en que se abalanzan para proteger el cuerpo. Sobre aquel montón de hombres, sangre y suciedad, la cabeza y la mano de Ciro son cortadas. Así muere Ciro, según muchos, el mejor preparado para ostentar la corona de los persas. A él se le han atribuido valores de honestidad, bravura, confianza e inteligencia en un mundo controlado por la corrupción, las intrigas palaciegas y la incompetencia de sus líderes. Justo con quienes le hacían bien, sabía distribuir la riqueza entre aquellos más valientes, osados y despiertos, mientras que era implacable con los cobardes, los mentirosos y los ladrones. Nunca nadie tuvo más seguidores dispuestos a sacrificarse por su persona, y muchos de ellos son los que fallecen junto a él en este fatídico día. En ese momento, la batalla queda dividida en dos. Por un lado, el grueso de tropas griegas continúa con su lucha pensando que la victoria está cerca, mientras que la caballería del gran rey opina lo mismo respecto a ellos tras la muerte de Ciro. Por ello, los hombres de Tisafernes, general persa, han llegado hasta dejar lejos la retaguardia griega, y los griegos, temerosos de ser flanqueados una vez más, se repliegan y dejan el río a su espalda. Entonces las tropas bárbaras ignoran a los hoplitas y vuelven a reunirse en torno a Artajerjes. Los griegos cantan el peán una vez más, olvidando el murmullo que el Éufrates suspira tras ellos. Los persas vuelven a huir, siendo perseguidos hasta una aldea próxima. En lo alto de una colina, algunos griegos creen distinguir el águila de oro del gran rey,
por lo que no dudan en lanzarse sobre ella, pero una vez más, el enemigo consigue retirarse. Extenuados tras varias horas de carreras, polvo y sangre, los hoplitas se quedan solos, sin nadie que les informe del curso de la batalla. Por ello deciden volver sobre sus pasos hasta el campamento. ¿Quién les podría haber hecho imaginar que tras una jornada como esta, encontrarían un lugar saqueado, desprovisto de toda comida y pertenencias de valor? Esta noche será la primera de muchas donde la penuria, el hambre y la desolación serán los protagonistas de su historia.